tomada de la administración y la gran chavetana. No me acuerdo cómo se expresa parte. ¿Me las puede mandar esas? Sí, sí. Me la pide, para que no se la pide. Sí. Y ya les mando cuáles para que nada más toquen el. Y donde hicimos la derivación de contenidos es de Ofelia Ángeles y Sergio Toca. Sí. Me la recuerdo, pero me recuerdo cuáles son para que yo pueda decir. Pues eso sería en términos generales que lo hicieron. ¿Quién más me mandó? ¿Usted tiene señal de teléfono? No, es que no le llegó nada más, le fue una palomita. Hay uno que dice proyecto educativo. Sí. Hola. A ver, mira. Perla seguro. Pero nos va a servir. Todavía no me dejan de hacer. Cacas. ¿Cuál era? Ah, ahí ponen la competencia. La que hicieron de la matriz institucional de competencia. ¿Puedes hacer carga? La competencia para. Puedes hacer carga. Está como propósito de competencia en una Pero- clase. ¿Por qué? Que necesito una recarga. Pero ahorita estoy grabando. Ajá, y luego ponen el objetivo, la competencia fue producto del uso de la taxonomía, del uso de una matriz denominada matriz de derivación de contenido. Este año lo hacían. Y elaborada desde la perspectiva de Ofelia Ángeles y Sergio Toca, que retoman los elementos que pueden visualizarse a continuación y ya citan la tabla. Por ejemplo, ver tabla 1, no sé qué tabla sea, y ya. Citamos antes y luego ponemos el objetivo. No, primero poner el objetivo y luego sí. Porque es lo que le da sentido. Vaya. Voy a reiniciar mi celular porque no quiere que. Ok. Es en esta semana, ¿verdad? Que se entrega. Siempre. El miércoles. Es que sí tenemos clase el miércoles. Es que el viernes se ve ahí, mañana 21, miércoles el 22, el 22, ajá, sí, bueno, es opcional, pero yo sí puedo recomendar. Me aventura en la tarde, noche y checo las actividades y si no, pues te hago la entrega. Pero de la Pero si no, es que vayan a la actividad. Es que ya me confunde la pelota La de golpear. ¿Qué juguemos? ¿Qué juguemos? Nadie me va a la tuya. Solamente lo que está en el diseño.
¿A qué se refiere con el diseño? Sí, al diseño, a la presentación en general gráfica de un trabajo. Por ejemplo, ¿cómo? No emplearlo así, así. Le voy a mandar un ejemplo. Acuérdense que primero hay datos que ya no tienen meter, solamente es los logos, el título del proyecto, los autores y la fecha. Ok. Solo quitar la asignatura. Por ejemplo, ¿quién es el equipo en el diagnóstico inicia hablando sobre la sexualidad y ya luego dice, es así como el presente foda, es así como en el presente foda debiera ser, se observa la falta de educación sexual, pero antes no han hablado de foda. ¿Sí me explico? Es decir, que ustedes pues tienen el foro, pero no han hablado del foro. Es que, por ejemplo, dice, según la organización de y luego dice, es así como el presente todas se observan las faltas de educación sexual en nuestros estudiantes. Entonces, entra de lleno y no nos han dicho qué onda con eso que es foro. Más bien, aquí ustedes tendrían que ser atentos a la necesidad de educar a una población sobre educación sexual y sensibilizarlos sobre sus implicaciones y riesgos, y con el propósito de conocer la condición que guarda esta situación con respecto a los estudiantes universitarios de ciencias de la educación local, simplemente se hizo uso de una matriz de FODA que mediante la identificación de tales elementos permite observar de manera puntual cuáles son aquellas características de esta población, lo que permite de algún modo conocer el parámetro de diagnóstico de las situaciones que experimentan en términos reales. Y ya luego no explico eso. Luego dice, podemos observar que los estudiantes universitarios disponen ciertas fortalezas, porque ya empiezan leyendo, metiendo datos, pero no sabemos de dónde salen. Bueno, y lo mismo que les decía a él, ustedes en el diagnóstico es decirnos cuál es la dolencia actual, cuál es el diagnóstico que ustedes tienen. Por ejemplo, con todo lo que hicieron, ¿qué diagnóstico saben? ¿Qué saben ustedes con respecto a los estudiantes de ciencias de educación en el tema de sexualidad? De que conocen, de que tienen la educación sexual y conocen de los métodos, pero no son conscientes de ellos. Ahí está. Eso es valiosísimo y no es aquí. Entonces, sobre esas cosas tienen que puntualizar. ¿Me explico? Imagínense que ustedes son los médicos. Ustedes van a decir qué es lo que tienen. ¿Y cómo lo saben? Porque ya hicieron el informe. Y refieren, por ejemplo, en el texto, refieren a la matriz. Por ejemplo, luego dice tabla 1. Bueno, pues las pueden visualizar ya en la tabla 1. Busquen que el orden de los márgenes, por favor, que sea el mismo que están utilizando para el contenido, que no sea sobrado. O pónganlo más pequeño, o conviertan la imagen. Puede ser más fácil manejar porque luego tabla. La redacción tiene que ser personalizada de tal manera que el estudiante sienta que es a ella que le está refiriendo todo el contenido y no es impersonal. Por ejemplo, dice en la presentación, una educación sexual que admite y ayuda a los jóvenes a promover una educación sexual efectiva que permite como jóvenes. Hay que personalizarlo porque hay cuenta que todo esto es lo que el estudiante lee.
Lo mismo que le decía a las compañías. Está muy bien en la filosofía. Nada más que si chequen parafrasearlas para que se hagan suyas y no sea hechura ajena. Julián. Ok, el objetivo de aprendizaje lo sacaron de la matriz Roda, perdón, de la matriz de construcción. Es que ese sí se nos pasó de que se nos olvidó que era la tablilla que teníamos que retomar, pero ya lo corregimos. En el contenido curricular, primero van las unidades, así como les vemos en los programas, unidades, y luego van las tablas. Pero lo que les decía ella, hay que introducir esas tablas, que son para que ¿A qué se refiere que primero las unidades? sí. Es que aquí tienen las unidades 1, nada más tienen una unidad. No, están hasta abajo las siguientes tablas. Aquí lo único que a mí me interesa son temas y subtemas. Como los programas. Así es. Y ya luego ustedes van a decir que ese programa o ese curso, para poder derivar los contenidos de una metodología, describen la metodología que utilizamos y ponen sus tablas. Pero primero va todo el texto. Ese texto que tienen en unidad 1, local. También. Enséñale el punto de organización. Ahí es el proceso. El contenido temático. Y ya luego le ponen algo, pero voy a ver para que sea más simple. Sí. Sí, no necesariamente. Fíjate que tienen agrupadas las unidades y ya luego lo que tienen son las tablas. Así lo van a organizar. ¿Ya? Sí. Okay. No, ya sé, sí, solo... Las tablas del contenido curricular sí lo podemos ampliar así, es que ese sí necesitamos. Si no tienen opción, sí. Si no saben qué hacer, luego es convertirlos en plata. Y ahí ya las puedo organizar mejor. Las puedes convertir. Nada más que no serían tablas, se les sería ver y baja. Miren la redacción, por ejemplo, están utilizando los pronombres de nos. Y dijimos que ya no se puede más. En la redacción académica no se usa eso. Eso tiene que barrer todo el texto y limpiarlo. ¿En qué parte está eso de...? Lo acabo de leer en todo lo he leído, pero ahorita en la composición y evaluación del aprendizaje. Lo que le pueden pedir al ChatGPT es que no les modifique el contenido de su texto, sino que les ayude a identificar qué aspectos necesitan aprender, como si se tratara de un corrector de estilo. Así ya ustedes tienen la versión del texto y ya le pueden meter más y nada se les va. Porque si ustedes le meten el texto al ChatGPT y le dicen, tomando en cuenta esos criterios, pues el texto se los va a hacer otra vez. Y ya pierden toda la originalidad de ustedes, lo pierden. Y bueno, y si yo lo paso a Authentic, va a tener un nivel alto de similitud. Pero lo que pueden hacer es meter el texto y decirle al ChatGPT, le dan los criterios, que les identifique, les marquen negras o subrayados cuáles son las palabras que necesitan aprender para mejorar la redacción académica. Okay. Eso sí lo pueden ir haciendo. Traten de buscar expresiones que sean más entendibles para la población, dice.
la segunda actividad hace reales. A nadie ha escuchado utilizar la palabra reales. Hace énfasis. Y luego en una secuencia congruente de los temas blindados. Suena muy bien, pero si ustedes lo hicieron, de acuerdo. Pero si no, es el problema. Pues deja si tú dices. Sé que la redacción también. Todo bien. Se guarda sus fotitos. A eso me refiero cuando les decía que si van a mejorar la calidad gráfica de su trabajo, es cómo presentan toda esa información y es el diseño gráfico del archivo. Por ejemplo, las tablas, las imágenes, así las presentan, o hay un tratamiento de diseños que mejore su presentación. Y por ejemplo, aquí roles y responsabilidades, roles, funciones, roles o funciones. Los roles son funciones. Así creo que estoy cometiendo el error de decir roles y responsabilidades. Roles son funciones y responsabilidades son. Bueno, los currículos. Aquí donde dice director, faltaría tu foto. Entonces, ¿cómo presentas esa información? Es que abajo hicimos un cronograma, pero igual creo que tenemos el error del fondo de las fotos. ¿Tienen qué? Un cronograma, el cronograma que hicimos. No, digo, un organigrama. Sí, a eso me refiero. Por ejemplo, el diseño gráfico, si ustedes utilizaran esto, lo debieran utilizar para todo. No. Para todo su trabajo. Si aplica el diseño gráfico aquí, aplica el diseño gráfico en todo. Y lo mismo que le hacía el comentario a las compañeras de las fotografías. Que puede, por ejemplo, uno lo puede hacer en Canva. Ahí hay una infografía muy bonita que de un lado colocas una fotografía y del otro lado colocas texto. Y así te va. Luego en el otro colocas foto y acá colocas texto. La idea es que no trabajen doble, sino la idea es que lo que trabajas para una cosa lo utilices aquí también. Esa es la idea de sus y compañías. Tienen que modificar las fotografías. Sí. Solo importa lo que es el fondo, lo de la playera y camisa, eso, o también eso. Fíjate que como se trata de un equipo de trabajo, siempre los uniformes. Pero si no está la clase, Solo el fondo. Como ahorita. es lo que le digo que los uniformes. Por ejemplo, sí, casi siempre los uniformes. Pero si no, cuiden los otros elementos de la fotografía para que sean mismos. En diseño funcional, lo que le decía a ella, introduzca. Sí. ¿Qué otra?